Y ese es el bomber que nos indica que llegó el momento de Síntesis 2.0, el momento de aprender de telecomunicaciones, porque está con nosotros el ingeniero Eduardo Everts. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien. Acabando de empezar el jueves. Que vino tempranito usted. Me botaron de la casa. ¿Cómo? Primer boche que me dieron temprano. ¿Por qué? Me dice, y ahora es que usted llega. Eso, ¿Quién te dijo eso? Ever y Dari Terrero me macanean. Ah, bien hecho. ¿Llegaron antes que usted? No. Es justo que llegara alguien Lo que pasa aquí es que que él te llegó macanee. temprano y como yo tenía que saber que él estaba ¿Tú sabes por temprano qué te aquí. macanean, verdad, Michelle? No, por nada. Cuando tú eres empleado, Ajá. la única forma de tú poder macanear al otro es cuando tú no necesitas el salario. Por ejemplo, Marcela y yo no podemos dispensar el salario tuyo. Ah, está muy Entonces, bien. Ever y Dari tienen exceso de liquidez y entonces eso no le importa y te ponen en tu sitio. No diga esa vaina que No, se te La dejé y viene por ahí. Es la vienen- confianza. Vienen otros conflictos. Son Chao. 9.000. Es la confianza de proteger el medio. Claro, proteger la Ah, casa. correcto. Bien. Ingeniero, ¿qué tenemos? Mira, vamos a hablar de las tendencias de telecomunicaciones y tecnología para el 2018. Según lo que vimos en el 2017, cómo venían las tendencias, cómo venía el mercado, qué se espera que suceda para este año con lo que es la evolución, no solamente en el mercado móvil, sino en todo lo que es el mercado que involucra la tecnología y las telecomunicaciones. Esto no solamente implica las comunicaciones personales, como acabo de decir, sino también los términos globales de telecomunicaciones y cómo eso puede aplicar en nuestro país para entonces tener una idea de qué esperar a fin de año o qué esperar durante el transcurso de este año en cuanto a lo que son costos, las tendencias del mismo mercado y lo que vendrá para nuestros hogares y nuestras empresas, brindado por esas empresas de telecomunicaciones. ¿Y tú crees que hay posibilidad de que haya más cambios o más innovaciones? Sí, este año es vital, pero esos cambios en nuestro país tienen que estar asociados con políticas regulatorias. Si no se ejecutan esas políticas y si no se hacen esas acciones que reduzcan burocracia en algunos trámites, pues entonces no vamos a tener los recursos para provocar esos avances. ¿Y a qué me refiero? Ya es un hecho el despliegue de redes más avanzadas de telecomunicaciones, empezando por el campo de los teléfonos celulares. Ya tenemos redes más avanzadas que las 4G. Tenemos dos empresas que nos han brindado tecnología de 4G avanzada, que son, por ejemplo, Esa es la que se comercializa como 4x4. 4x4 y 4.5, que en términos comerciales tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero en términos de eficiencia ya está visto y está probado que ambas redes tienen funcionalidades muy superiores a lo que es el 4G o a lo que es el 3G. Tú sabes que vi una campaña ayer, hablaba que mencionas eso, y creo que eso va en defensa de las telefónicas, de que se cuestionaba mucho el hecho de que se ofreciera un internet comercial, hablando de 4.5 o de 4x4, y de que tú no recibías esa velocidad. Pero alguna de las telefónicas vi que aclaró, que creo que Viva, un comercial muy claro, que para esto se necesitan los aparatos. Viva un comercial muy claro. Sí, bueno, está clara Qué la juego de información. palabras, La ¿verdad? idea está bastante clara en un comercial de Viva. Es que tú necesitas también que el equipo permita eso. Por que solo, supuesto. por ejemplo, tú recibes eso si tú tienes un Samsung S8 o Mira, algo así. hasta ahora en nuestro mercado existe solamente un dispositivo con la capacidad de brindar o de ofrecer las ventajas de la red 4.5 o 4x4, que es la red LTE con la versión de las 4 antenas para recibir y las 4 antenas para transmitir, y que también tiene la codificación necesaria para la utilización del ancho de banda, que te da la velocidad de 4.5 o de 4x4. Y es el Samsung S8 con la última versión de su firmware, de su software interno. Lamentablemente, estas redes están disponibles, antes
que los aparatos hayan llegado a los centros de comercio. Esto implica que tenemos una red ociosa y solamente lo están disfrutando las personas que tienen estos aparatos de alta gama. Con Viva sucede algo, y es que Viva se vendió inicialmente como una empresa de opciones, donde los clientes tenían opciones más económicas de conectividad y de aparatos. Entonces, de repente, hace un movimiento estratégico, el cual entiendo que es correcto, y te brinda una red de alta gama, donde tú para disfrutarla también vas a necesitar equipos de muy alta gama. Hay un contraste entonces con el tipo de cliente que tiene tradicionalmente Viva y el tipo de cliente que están tratando de captar ahora. Ese es el problema. El 90% de los usuarios de Viva no tienen la capacidad actualmente para disfrutar de la red porque sus equipos no permiten esta compatibilidad, que es lo contrario a lo que sucede con la empresa Claro. Claro, sí, al ser ya dueña prácticamente del 53% del mercado, pues tiene de todo, tiene clientes de alta gama, clientes de baja gama, de media gama, y tiene también lo que son los clientes de pretensión, los clientes que hacen cualquier cosa por estar en una alta gama, aún no teniendo la capacidad económica inicial para comprarse esos aparatos. Entonces ya sí, Claro, tiene disponibles estos teléfonos, los anunció en el periódico y están comercializándolos. Ya cualquier persona que vaya a un aparato de estos, pues puede ya empezar a ver la diferencia de transmisión. Y más aún, a los que tenemos de la red, los teléfonos anteriores, que solamente son 4G, experimentamos inmediatamente un cambio en la velocidad, experimentamos un aumento, por ejemplo, en mi caso, que estuve midiéndolo y estuve trabajando muy cerca con eso, y de hecho estuvimos trabajando y haciendo pruebas con las 3 prestadoras, con Altiz, con Viva y con Orange, con Claro. Y en el caso de Claro pudimos ver que lo que tradicionalmente traficábamos o descargábamos en 30 megabits por segundo, de un día hacia otro, nos pasó a 150, a 120 megabits por segundo, con el mismo aparato. O sea, yo no tuve que hacer nada, con el mismo aparato. Claro, está ofreciendo velocidades de hasta 300 o 400 megabits por segundo, y esto es que estamos hablando de que tienen una sola portadora. Entonces necesitan, y ahí es que vengo con el asunto de las políticas regulatorias, necesitan que el regulador, que Indotel, facilite el espectro. Hay espectro disponible, se necesitan hacer las licitaciones para que estas empresas puedan completar lo que son las portadoras necesarias para dar más ancho de banda. Y a esto es lo que llamamos carrier aggregation. Ever, eso lo pudiéramos inscribir la tendencia en las redes sociales también, porque hay una información que salió recientemente con relación a Facebook, que el hecho de que una gran cantidad de usuarios, tiene más de 1.000 millones de usuarios en Facebook, el país más grande del mundo, generen tantas informaciones falsas, fake news, ha llevado a Facebook a darle prioridad a las cuentas institucionales, y que eso ha disminuido el tráfico de personas en Facebook porque no tiene credibilidad o ha bajado la credibilidad con relación a lo que se publica. Y eso yo lo combino con lo que está ocurriendo, por ejemplo, que Donald Trump está premiando, está haciendo el premio del fake news. Es decir, de las noticias, de cuáles medios tiene el primer lugar en colocar noticias falsas. Entonces, en esta era de la posverdad que se ha constituido en una tendencia también, ¿hasta qué punto eso puede ser un elemento que pudiera traer algún tipo de tendencia con relación al uso y manejo de las redes sociales? Mira, esa acción de Facebook realmente no reduce el tráfico, lo que reduce es el resultado dentro de la acción, del resultado de la red. Y es que cada vez estamos viendo que debemos confiar menos en lo las que se noticias publica de Internet. Y tenemos una situación, porque ahora mismo, y eso se empezó a hablar de eso en el 2005, y estamos en el 2017, o sea, tenemos 12 años de que esa situación se enfocó por primera vez. El hecho de que la creación de opinión pasara a ser objeto exclusivo de los medios de comunicaciones, ya sea prensa escrita, televisión o radio,
ya no son los medios que crean opinión, sino que cualquier persona que se tenga puede acceso constituir en un medio a un aparato Exacto. puede crear una opinión. Y es Pero una no de hay las manera tendencias. de determinar No hay manera, si es solamente falsa investigando. o es verdadera. Investigando. Hay que investigar. O sea, hay que Y detener. volvemos al asunto del tanque que usted siempre nombra tanto, Exacto. a la foto del tanque en una provincia En San Francisco de Macorís. Ajá. Pero tenemos que evitar, y ya es un asunto de conciencia personal, tenemos que evitar estar compartiendo cosas que nosotros no hayamos comprobado. Ok. Regularmente lo que yo hago es que yo busco varias fuentes. Yo usualmente no comparto cosas, no comparto informaciones. ¿Tú crees que, por ejemplo, en el 2018, hablando un poquito de regulación, porque nosotros, yo creo que hacer conciencia a la gente individual es un poquito, tardará más, pero hemos visto países que regulan y que tienen la capacidad de regular, por ejemplo, lo que pasa en Internet, en las redes sociales, sus contenidos. Vemos políticas con Estados Unidos, ahora se habló de que Rusia invirtió una gran cantidad de dinero en publicidad en la campaña de los Estados Unidos. En Europa hay demandas importantes contra Facebook y contra empresas de este tipo. Los países terminan, creo que en Sudamérica también hay un país que está regulando las redes sociales. ¿Hasta dónde tú entiendes que la tendencia podrá ir un poco en el marco regulatorio? No, eso se va a caer. Eso se va a caer. No hay ¿Tú crees forma que de eso que se va a universalizar? eso se va a diluir. O sea, no hay forma de tú crear consecuencias a las redes sociales. Y a la Internet siempre tendrá que ser abierto totalmente. Siempre tendrá que ser abierto. Ever, nos escriben aquí dos temas. Uno, que por ejemplo, que sí, que aunque una empresa pueda comercializar, utilizar un 4.5, un 4x4, que hay empresas que pueden comercializar algo, pero que los equipos no están accesibles. O sea, una cosa es que no lo tienen o que tú lo puedes adquirir como una, pero que hay otra compañía que ese equipo no existe. No, eso es muy Dominicana. eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque entonces estaríamos hablando de que el instituto regulador, el Indotel, no está haciendo su trabajo de fiscalización. Eso es muy peligroso. Bien, eso puede ocurrir. Pero es muy peligroso. Yo no creo, o sea, no tengo Bien. constancia de que haya ocurrido. Bien, otra cosa. Fíjate que estoy tratando de ser en eso lo más específico posible, porque como hay interés y los intereses en las comunicaciones son tan Sí. complicados, uno tiene que cuidarse. Ya vimos todo lo que causó el mismo Aquel debate. aquel debate sobre las campañas de lo que es posible o no. Otra pregunta, a nivel de precio, yo creo que una tendencia, no solo queremos mejores aparatos, más velocidad, más esto, sino en República Dominicana las telecomunicaciones están cargadas de un alto precio, sobre todo porque están acompañadas de una alta carga tributaria. Tienen unos componentes impositivos importantes. La tendencia, luego de que vemos que el gobierno, por ejemplo, lanza República Digital, acceso, ¿cómo se llama eso? Conectividad. ¿Tú crees que el hecho de todos estos proyectos puede en algún momento lograrse que disminuyan los costos de las telecomunicaciones? Porque Yo quiero saber, ya las telecomunicaciones no son un lujo, son una necesidad. mira, yo voy a llamar a Angélica, mi esposa, para ver si que ella te pasa el programa mío para que tú me mate el gallo en la funda, porque es consistente eso. Mira, en los precios de la tendencia que estamos visualizando, los precios van a bajar. Y van a bajar de forma dramática. O sea, el acceso a Internet se va a popularizar. Se van a acabar los paqueticos. Se van a acabar. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Pero eso es una ayuda para la gente Sí. muy grande. Sí, porque Pero- hay presiones. Pero lo interesante es que esto va a suceder por el mercado, no por ninguna de las cosas que el compañía. gobierno está haciendo. No es por política, sino No, por la no es propia por presión del política. mercado. Y no por política del gobierno central, No. ni mucho menos, No, óyeme no. bien, que es lo importante, ni mucho menos por políticas que el Indotel haya No, hecho. nada de eso. Va a ¿Y por qué ocurrir el pasaría mercado. eso
si lo que hay hoy en día es una bipolarización de las dos empresas, solamente tenemos dos empresas ahora mismo. No, tres. Bueno, que Sí, se pero fusionaron. él está claro. Tres, Altiz, Claro y Viva. Tenemos tres, pero el mercado se traduce Sí, en porque dos Viva empresas. todavía no tiene... En dos empresas. Hay una bipolarización. Entonces, Una bipolarización Pero que ya puede ser- Viva tiene un 6, un 7% del mercado, ¿verdad? Un 9%. Mira, yo tengo pendiente para este primer Nueve trimestre mucho. aquí, en Síntesis 2.0, hacer las estadísticas que hicimos en agosto del año pasado. Sí. Ok. Pero estamos esperando que Indotel publique los indicadores de diciembre. Hasta que no publique no podemos entonces cerrar con los Correcto, pero indicadores. ¿cuál es la presión del mercado si tenemos dos compañías que pueden decir, a mí no me importa nada y yo voy para adelante? Ok, la presión del mercado es que haciendo esto ellos bajan sus costos. Bajan sus costos porque toda su plataforma se va a una plataforma IP y eliminan la plataforma análoga o la plataforma de canales de voz, que a ellos un canal de voz les significa muy poco dinero de ingreso, pero si ese canal de voz yo lo digitalizo y lo subo a una plataforma IP, ese canal de voz me puede a mí servir para darle servicio a más de 400 o 300 usuarios nuevos. Entonces, las redes que se están implementando ahora, que son redes IP totalmente, son diferentes a las redes anteriores, donde yo necesitaba una antena, por ejemplo, que me cubriera una gran zona. Ya yo no necesito una antena, necesito varias antenas. Entonces, esas varias antenas me aumentan el ancho de banda, me aumentan la capacidad de yo captar clientes y tengo que hacer algo con ese espectro disponible, porque si no, ese espectro disponible a mí, si yo no lo comercializo, me genera gastos. Entonces tengo muchos recursos y tengo que salir de ellos. La forma de eso es bajar las ofertas. Entonces, porque tengo mucha oferta y tengo que igualar la demanda a esa oferta para poder ser rentable y permanecer en el mercado. El otro tema de importancia que a mí que queremos saber si puede convertirse en una tendencia de las telefónicas este año es, vivimos un año en el que, por ejemplo, el roaming, en muchos países ya el roaming es gratis. Usted tiene su número único, su internet único, y usted sale de viaje y se lleva su teléfono. Pero esto todavía no es, está creo que en 10 o 12 países, y se da en algunos sitios con la voz, la data es más difícil. En esa tendencia, ya en otros países, si decimos, ¿qué hacen en Estados Unidos? Yo, por ejemplo, tengo un familiar médico en Estados Unidos que viene a República Dominicana y él me dice, a mí me cuesta igual mi teléfono con su número de Estados Unidos, viajar a cualquier país del mundo, el roaming es 100% incluido gratis. Para nosotros los dominicanos, ¿lograremos eso? Sí, indudablemente. Por lo menos los usuarios de dos prestadoras lo van a lograr. Este año los usuarios de dos prestadoras lo van a lograr. Ya se ha estado haciendo, por ejemplo, los clientes de Claro, que viajen a Centroamérica, que viajen a Puerto Rico, que viajen a Estados Unidos, ¿Parte de Sudamérica? Parte de Sudamérica. ¿Brasil está? Sí, al igual que los usuarios de Altiz. De Europa no hay nada, muy pocas cosas. No, es por asunto de interconexión. Sin embargo, de Orange hay algunas, de Altiz hay algunas de Europa. Pero eso Exacto. también, Ever, no es tampoco producto de políticas estatales, No, sino mercado. también es presión del mercado. Mercado. Sí, O sea, lo que yo estoy entendiendo desde mi punto de vista es que al gobierno no le ha importado en lo absoluto bajarle el costo a la telecomunicación en este país. No le ha importado en lo absoluto porque al contrario está poniendo más impuestos. Porque Dari aquí está muy político y te tira siempre la chinita. No es el gobierno, no es el gobierno. No, porque él dijo que lo que había ocurrido no era propio de políticas para encaminar ese proceso, sino que el proceso se ha dado por el mercado. El mercado ha presionado para que esos cambios se den. O sea que si el gobierno presiona un poquito más, este proceso avanzaría. Se más. avanza y Claro. yo espero que el Indotel tome un rol regulatorio que empezó a tomarlo, pero hemos visto que está como rezagando. Como lento. Sí, entonces está llamado a tomar ese rol regulatorio en función del beneficio de los clientes, de los usuarios. Con el tiempo uno va entendiendo las cosas. Recuerdo uno de los primeros programas de Ever que nos decía aquí, cuando ustedes viajan a Estados Unidos, ustedes comenzaron a ver una experiencia de familiares que vivían allá y sacaban unos teléfonos por internet, yo saqué un número para que tú me llames gratis a ese número.
Todo comenzó por ahí y después tú comenzabas a ver que tú, aunque tú marcabas de aquí o de allá con el 1, o sea, como si usando tu línea de voz, no llamando por internet, sino usando tu línea. Cuando el otro recibía, tú decías, no me aparece el número, y a veces aparecía, a veces no aparecía. Apareció un número o rarísimo. un número raro, y Ever decía, sí, lo que pasa es que las telefónicas, todas, están te venden y te cobran el roaming como una llamada de voz, pero te están mandando la comunicación por internet, en voz, y eso es lo que ya al final todo debiera ser, está por internet. Es eso. Y es correcto, es así, ese es el punto. Y ese punto me preocupa a mí, por ejemplo, que uno, mencionando el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, una persona quiere un servicio en Estados Unidos, un número de teléfono, paga una tarifa fija, un celular, paga unos $50 al mes, tiene llamadas ilimitadas dentro del territorio y la capacidad de internet que contrata es de mes a mes, es decir, no es que me llegó el 25 y se me degradó y que consumí mi data. Es decir, en base a las tendencias, ¿cuándo nosotros llegaremos a ese proceso en República Dominicana? Necesitamos que el regulador nos ayude ahí. Ay, mamá. Necesitamos que el regulador... Hay funciones... Se me acabó la data. Sí, hay funciones... Ahora, hay funciones que antes nunca me había pasado. En las cuales necesitamos espectro. Dije hace un momentito que hay espectro disponible y hay espectro ocioso que el Indotel puede tomar para licitar y hacer eso. Pero también hay acciones que Indotel debe tomar, como es, señores, ¿hace qué tiempo nosotros empezamos a hablar de que no se estaba haciendo nada con televisión digital? Ay, nada. ¿Qué ¿Se dio tiempo otra pasó? prórroga? ¿Qué tiempo pasó? No, No, eso es se el dejó problema. así. Ni se ha dado otra prórroga, pero Se tampoco dejó en hemos el visto aire. acciones. O sea, hay cosas que se pudieron ir haciendo, por ejemplo, la asignación de los canales para que las empresas que están llamadas se vayan organizando y vayan haciendo sus pruebas digitales, y así cuando llegue el momento liberar el espectro para entonces licitarlo entre las operadoras y que eso que tú estás planteando suceda. Un curioso me dijo a mí, un curioso me dijo, de esa gente que son muy curiosas y siempre están tirando leyenda urbana. Por ejemplo, si tú me confirmas, hay un solo prestador de servicio de internet mundial, por ejemplo, Columbus, que es la empresa que No, Columbus no es un prestador, Columbus es un portador. Un portador, sí. el que tiene el cable, ¿verdad? Sí, no hay un prestador de servicios mundiales. Ese es como el transportista, ¿verdad? Sí, exacto. El transportista de la red, ¿verdad? Es un prestador de medios, sí. O sea, exactamente. Entonces, hay algunos curiosos que dicen que las telefónicas cargan mucho. Por ejemplo, que si compran, vamos a suponer un ejemplo, que no soy técnico, 100 megas. Entonces esos 100 megas le corresponden tantos niveles de usuario y el prestador lo que hace es que lo sobrecarga. Sí, y eso sobre hace, todo ahora pico pasa. es decir, que lo sobrecarga. No, yo no decir, estoy hablando en base al desconocimiento, no soy un técnico en el área, es para que tú me orientes en ese sentido. Es decir, que lo que ocurre con la degradación del internet, si es una práctica propia de las prestadoras, una práctica, o es que sobrecargan la capacidad de internet que ellos tienen para venderle al público. No, mira, usualmente lo que sucede es lo siguiente. Voy a tratar de ser un poquito gráfico para poder explicar. Sí. En internet, comercialmente se utiliza lo que se llama phishing. Sí. El phishing es lo siguiente. Cuando yo te compro internet, tú eres mi suplidor de internet. Sí. Yo te compro la capacidad del enlace desde mi casa hasta tu servidor. Sí. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el internet que sale desde tu servidor hacia tu suplidor de internet o tus suplidores. ¿Qué tanta gente se puedan conectar en Por ejemplo, si yo tengo un plan de 20 megas, eso no quiere decir que yo me conecto a 20 megas al internet comercial. Yo me conecto a 20 megas a tu conexión. Punto. A tu conexión. suplidor. Pero de ahí en adelante, Tú no sabes cómo está. No, y usualmente la relación es 4-1 o 5-1. ¿Por encima o por debajo? Por debajo. Eso va a depender del transporte, si es radio o es cable. No, del ¿No tiene que ver transporte, tampoco? ya por radio es muy poco lo que se va, todo es fibra óptica. Mira, y cuando hablábamos de popularización... Pero déjame explicarle a él, tú me vas a matar el año en la funda antes que terminemos otra vez. Cuando
yo me conecto a tu servidor, ahí entra lo que se llama la inteligencia artificial, que era otro punto que íbamos a tocar. Sí. Pero ya esto se fue para no sé a dónde. Tenemos tiempo y día, olvídate. Se fue, eso se va, ahí entra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me dice a mí cuál es el mayor número de búsqueda que yo hago, cuáles son las páginas que yo frecuento y me la tiene guardada en un servidor caché. Sí. Cuando yo entro a eso, que voy a leer mi periódico, lo que sea, de una vez está ahí, él me actualiza las pocas cositas que falta por actualizar, pero tengo mi marco ahí. Sí. Ahora, cuando yo busco algo que nunca he buscado, Él se pasa un día buscando. y entonces tarda un poquito más porque ya sale de ahí hacia donde está en otra parte. Pero usualmente el internet es lo que yo siempre hago. ¿Y Entonces cómo tú va de borras aquí a ese ahí. caché? Que tú dices, vamos a quitarte de aquí. Pero... Cuando tú borras los cookies Sí. en tu computadora, tú Ahí fijas es- que cuando tú, ahí- abres ahí es que una te- página, dura un poquito ahí que más. te dice, de talento. Sí, y es porque está buscando las cosas que ya tú borraste que estaban ahí. Pero usualmente lo que se hace o lo que se calcula es la conexión entre el usuario y el servidor caché de la prestadora, sea cual sea, eso es lo que hacen. Y cuando tú hablas de tendencia hacia, y creo que tenemos un solo minutico, de tendencia hacia la popularización del Internet, o sea, la generación. Recuerdo, y he mencionado cuando uno sale de viaje es reciente, que, por ejemplo, si nosotros salíamos de viaje hace 3 o 4 años, 5 años, uno lo primero que hacía era, me voy con el roaming, hasta que te llegaba la factura aquí. Estaba contento. Después uno sí, ya. comenzó a pagar. Pero no lo hiciste muchas veces, lo hiciste la Sí, primera la vez. primera vez. Sí, porque A menos después llegó la después tú primera aprendiste factura. a pagar. Chago, no me voy de roaming, que me fui con Me roaming. fui Sí, con- pero pasaba con voz. Luego pasaba con, uno llegaba a Estados Unidos, por ejemplo, y lo primero que hacía era que iba a un radio chat. ¿Tú recuerdas? Y decía, dame un telefonito de eso de voz. Sí. Entonces uno tenía que manejarse apagando porque el internet no era tan necesario, sino tú lo que querías era una comunicación de voz. Tú apagabas la Y a ve- data y cuando te llamaban tú devolvías por Yo el conozco telefonito de uno que Radio miraba el teléfono a ver quién lo estaba llamando, a ver si le salía y entonces llamaba por el otro lado. Claro. Entonces, pero por ejemplo ahora me llamó mucho la atención a fin de año que, bueno, nosotros salimos al viaje y lo primero que yo en mi cabeza digo, voy a sacar un celular por el tema del internet. Y realmente me pasé 8 días en una ciudad y hay tanta conectividad pública Que no la necesitaste. que no la necesité, o sea, no pasaban 3, 4, 5 minutos, tal vez yo no sé si era el frío, Sí, que así. uno estaba siempre o en un restaurante, o en una tienda, o en un hotel, o en un lugar, bueno, en los autobuses había internet, Sí. en las tiendas, en todos los restaurantes, en los colmados, en todos sitios hay internet. Bueno, ya la ciudad de Y la Nueva York diferencia, tiene la internet diferencia de Europa free. es que tú vas a un restaurante y el mozo, antes de pedirte, te dice, mire, esta es la clave. Sí, sí, Aquí y no, se- aquí y no se- te la y se- dan. Y se ha hecho Sí, gratis. eso es verdad. Entonces aquí tú tienes que pedirla. Pero Y tú- si la pides te dice, dice, "Mozo, yo no me la sé, no tengo me que la sé, averiguar". tengo que averiguar, porque yo creo que No, está no. malo el internet. Y cuando te la entregan ya estamos como en el... No, Exactamente. ese es un programa que podemos hacer Sí. también, que es cómo el dominicano se adapta a las cosas. Dame la contraseña, síntesis del 1 al 10. Del 1 al 4. Eso es importante. Ah, Pero esa es la clave de aquí. No, Esa es la no, clave. esa no. Pa' poner. Si pones esa no te va a salir nada. Mira, realmente todos los días hace menos falta la conectividad en más general. Inclusive, recuerdo que hasta en los parques tuve conexión pública, conexión para estudiantes, en los museos. Pero y- también deberíamos hablar y en, con en Eduardo Estados un día. Unidos, Ever, se da, por ejemplo, en el Bronx específicamente, una empresa que tú contratas el servicio de cable con internet y ese mismo servicio de internet que tú contratas, tú lo puedes utilizar de manera inalámbrica en tu celular, logueándote. Pero Sí. un radio específico. Sí, Es la decir, mayoría- por ejemplo, tú compras Optimo, pero sí que es una empresa. En Estados Unidos tú tienes tu servicio de cable, de televisión, y tienes tu servicio de internet residencial. Esa es la tendencia. Entonces tú le agregas a ese servicio que tú quieres también utilizarlo Wi-Fi. Entonces tú te logueas con tu cuenta y eso tú lo utilizas Por ejemplo, en el Bronx. en el Bronx completo. Y Y, de tú, hecho, tienes, y tú tienes tus mismos yo servicios pensé- residenciales de tu casa, tú lo Dari, tienes en tu teléfono. Dari, yo pensé que aquí había una compañía que cuando lanzó su servicio en el 2005 iba para ese mercado. Sí. Todavía estoy esperando que haga hoy Eso. uso de eso, de ese gran espectro que tiene, ¿y gran quién es- parte y quién es ocioso, eso? gran parte ocioso. Y estoy esperando que esa empresa haga uso de eso porque ese era el plan original que habían planteado en Indotel en ese momento. Pero mira, Michelle, para el Pero próximo- también tenemos que hablar de la peligrosidad de conectarse a lo que son las redes
a un restaurante, a un aeropuerto, la peligrosidad La transferencia de datos. De data. Porque, Eso por ejemplo, es usted tiene que loguearse en un aeropuerto y poner su... Hay cosas y que ahí te hay pone cosas que riesgo no cualquier debemos cosa. hacer. ¿Y cómo podemos hacer nosotros como usuarios para protegernos? Usted está registrado ahí. Eso es un tema de tenemos que Mira, hacerlo, Michelle, que ¿eh? sería bueno para el próximo, hacer una segunda parte, para el próximo jueves, de las tendencias No, hay que hacer una segunda parte y una tercera parte, porque yo nada más dije 2 puntos. Sí, pero las tendencias de las telecomunicaciones, pero implementadas a la política. ¿Cómo? Es decir, ¿cuáles elementos? Porque aquí, es decir, Ya okay, tú lo viste en el año pasado. Sí, pero aquí todavía nos falta, aquí todavía estamos en Facebook y en cosas. Hay muchos elementos, porque por ejemplo, las transformaciones que vienen en términos políticos de la combinación de la tecnología, es que esas reuniones, de que Santiago Jacín dice que va para Puerto Plata, eso se va a acabar. Santiago Jacín va a convocar una reunión en Puerto Plata y él se va a sentar en un centro de operaciones, ahí él va a hablar con todo su dirigente en una teleconferencia, eso es lo que viene. Es decir, entonces esos son los elementos. Eso no viene, eso está. Bueno, pero no se utiliza, porque aquí todavía estamos en caravana. Aquí todavía estamos... Es decir, si tú te haces un estudio... Dari, el político que haga eso no coge 3 votos. No, es que... Aquí hay que ver los políticos con 6 no, jipetas, pero 2 que eso... seguridad. No, eso... Y el mano a mano. No, pero el mano a mano está bien. La doña y el carajito. El mano a mano está bien. Pero yo creo Y el chaleco kaki para... Claro. Pero yo creo de los pocos países que todavía está en caravana es República Dominicana. No, Bueno. lo Y en creo. bandereo. Sí, mira, no, yo creo que si nosotros... Ahora, el Dari. mano a mano sigue manteniendo su vigencia. Por ejemplo, Latinoamérica, el procedimiento que se utiliza en materia política es que el político va porque aquí hay una caravana, pero la ciudadanía no ve al político, lo ve por televisión. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has visto, fuera de ver a las estrellas ganar, algo que se goce más Que una que caravana. una caravana política? Sí, que el Licey haya clasificado, esté en primera plana en los medios. Pero por el amor de Dios. Óyeme, eso es increíble. Tienes razón. Tienes razón. Señores, tenemos Qué bonita está la pizarra. Vamos a hacer una pausa para recibir a nuestro invitado, el doctor Ronnie Joubert, que ya está en el estudio. Hacemos una pausa.